Nuevamente, gracias por su compañía. Toda esta situación de la pandemia del coronavirus, la cantidad de informaciones a la que estamos expuestos usted y yo, el cambio de rutinas al trabajar, el cambio de rutina al estudiar en casa, estar sin salir, solo en caso de necesidad, nos llevan a experimentar una situación emocional muy fuerte que a muchas personas les está causando problemas de insomnio. Cada vez es más común ahorita estar escuchando personas que dicen, ¿cómo me costó dormir? Si usted o un familiar es una de esas personas, preste mucha atención a lo que nos viene a explicar sobre el insomnio agudo la doctora Liliana Estrada, especialista en medicina del sueño. Si tiene alguna consulta que realizarle a la doctora, por Facebook, como ya lo sabe, o 6087-7777. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Es bastante común que se esté volviendo el tema del insomnio algo recurrente en estos días? Muchísimo, muchísimo. El tema del insomnio es un tema que lo vamos a tener ahorita más frecuente porque la gente está súper ansiosa y súper preocupada, ¿verdad? Con mucho temor ante la situación. Entonces el insomnio viene a ser un síntoma muy frecuente en este momento. Este particularmente tiene un apellido y es insomnio agudo. Exacto. ¿Qué significa? El insomnio agudo es el insomnio de instauración muy rápida, de un momento a otro. O sea, dormimos bien, no tenemos ninguna queja con respecto al sueño y de un momento a otro empezamos a dormir muy mal o a tener quejas sobre el sueño, ¿verdad? Entonces hablamos de un trastorno del sueño que tiene que ver con el inicio, o sea, se me dificulta dormir, se me dificulta mantenerme dormido, se me incrementa la cantidad de despertares a lo largo de la noche o hago un despertar muy temprano en la mañana con una sensación en la mañana de un mal descanso, pero de instauración súbita. ¿Cuáles son las principales causas, doctora? Bueno, las principales causas, para no tocar hoy tal vez el tema de las causas médicas, que ahí se nos abriría un gran abanico, dirigiéndonos un poco tal vez a las causas que tienen que ver más con el tema que estamos viendo ahorita, a las causas actuales con respecto a la pandemia. Primero, la gente tiene un temor enorme, ansiedad, miedo. ¿Por qué? Porque está enfrentándose al hecho de que de un momento a otro tuvo que cambiar de actividades. O sea, una persona que tenía una rutina muy marcada, de un momento a otro está haciendo otra cosa. Por otro lado, empiezan preocupaciones con respecto a si nos enfermamos, si se enferma alguien que tenemos cerca en nuestra casa y que son personas más vulnerables. En tercer lugar, la preocupación por el hecho de adquirir necesidades especiales como medicamentos, alimentos, la preocupación por la caída en las posibilidades de trabajo y de obtener, o preocupación con respecto al tema financiero, el hecho de que si el día de mañana nos enfermamos vamos a estar estigmatizados, ¿verdad? Lo que hablaba anteriormente el doctor, el virólogo que estuvo en la mañana, se nos estigmatiza con respecto al hecho de por qué nos enfermamos, por qué nos contagiamos, la preocupación de estar en casa aburridos, que incrementa los sentimientos de tristeza, de aburrimiento, la ira con respecto al hecho de que a pesar de que estamos tomando las medidas que se nos están indicando, a la vez hay sentimientos encontrados porque el tener que tomar estas medidas pues también afecta de una u otra manera nuestra rutina en el día a día y sobre todo la parte financiera. El tema de estar en casa, doctora, se ha vuelto bastante común. La gran parte de la población está en casa. Creo que estarlo comentando tanto y hablando tanto vuelve todavía el tema mucho más recurrente y mucho más cíclico. Correcto. Además, a esto hay que sumarle que hay gente que está haciendo teletrabajo, pero a todo este entorno es inevitable que ya haya algunos que se sientan desgastados de estar allí, estresados y hasta me atrevo a decir algunos hasta con un poco de mal humor. ¿Todas estas pueden ser factores que incrementen esta situación de insomnio? Por supuesto, ¿por qué? Porque dentro de todos esos sentimientos negativos, emociones negativas que empezamos a sentir en relación a la amenaza, ¿verdad? Recordemos que esto es como que si nosotros hubiéramos estado en una zona de confort, viene un factor estresor o estresante que nos genera una amenaza y por lo tanto esa amenaza, siempre lo pongo de ejemplo con mis pacientes, ¿verdad? Es como que si yo fuera un corderito y estoy frente al lobo, ¿quién se va a dormir si tiene al lobo enfrente? Si el cordero se duerme, se lo va a comer el lobo. Entonces nosotros entramos en ese mismo estado de preocupación constante y de angustia, ¿verdad? Y lo primero que se nos va a quitar es el sueño. ¿Por qué? Porque durmiendo no necesariamente afrontamos nada, durmiendo no resolvemos. Entonces entramos en un estado de hiperactivación y de hipervigilia, ¿verdad? O sea, tendemos a estar súper despiertos por el estado de preocupación y de amenaza en el que nos encontramos. Me parece que es curioso, doctora, también escuchar gente que además de insomnio habla de estar presentando pesadillas más frecuentemente en estos días. ¿Las pesadillas pueden volver todavía más propenso el cuadro de insomnio?
Las pesadillas pueden generar más insomnio porque generan muchos despertares a lo largo de la noche. Además, las personas, depende del contexto de la pesadilla o del contenido de la pesadilla, pues van a quedar sumamente asustados para volver a reiniciar el sueño. Pero las pesadillas son muy frecuentes cuando nos enfrentamos a situaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque lo que soñamos tiene que ver con lo que deseamos, con lo que nos preocupa, con lo que nos frustra y normalmente tiene que ver también con situaciones que vivimos a diario. Entonces es muy normal que ahorita, y se lo digo porque es algo que incluso sería un hallazgo muy normal en un paciente en este momento, que estemos teniendo pesadillas con respecto al tema de la pandemia, con respecto al afrontamiento de muertes de gente que para nosotros es muy significativa y es parte de este proceso de adaptación psicológica que estamos viviendo ante esta situación. Yo creo que hay algo claro, doctora, que a todos nos debe quedar bastante claro, y es que el tema de estar en casa no es algo que vaya a resolverse en los próximos 5 días. Esto va para largo y debemos estar todos conscientes de ello para tranquilizarnos y saber asumir lo que nos corresponde y el rol que nos corresponde de la manera correcta. Denos pautas, por favor, algunas medidas para que el sueño, al menos sea ese tiempo donde podamos descansar y que sea un sueño recuperador. Creo que usted también nos enviaba información que podemos poner en pantalla. Es correcto. Y nos va explicando, porque a todos nos interesa, en medio de toda esta crisis, doctora, dormir bien. Ok. Muy bien. En primer lugar, les recomiendo a las personas. En este momento estamos viviendo una gran cantidad tenemos mucha actividad mediática, ¿verdad? Entonces debemos en primer lugar elegir muy bien los sitios bajo los cuales nos vamos a informar, que sea información veraz, en la que podamos confiar. En segundo lugar, estamos ante el hecho de que estamos haciendo más teletrabajo, la gente está trabajando desde la casa, y esto va a traer algunas situaciones con respecto al sueño. Primero, que vamos a tener horarios de sueño que van a tender a ser más irregulares. ¿Por qué? Porque sea como sea, el hecho de amanecer en casa nos ayuda también a que ya no nos tenemos que transportar al trabajo y nos damos ese permiso de dormir una horita más. Esa horita más puede provocar luego, durante la noche, que tendamos a tener una dificultad para dormirnos a la hora que habitualmente acostumbrábamos. Entonces, muy recomendado que tengamos horarios regulares de trabajo, que sepamos cuáles son los horarios que debemos cumplir y definir, voy a trabajar de tal hora a tal otra hora. Además, que en la casa haya un sitio para trabajar específico, que no sea cualquier sitio de la casa, ¿verdad? Sino que ojalá podamos tener un espacio físico en casa que podamos convertir en oficina y que este sea el único lugar en el cual nos dedicamos a trabajar. No debemos trabajar en la cama, no debemos leer en la cama, ni estar en el cuarto más tiempo de lo debido. Vamos a evitar también el hecho de que estar en casa va a hacer que tengamos más facilidad para tomar siestas. Entonces hay que tratar de que las siestas sean durante la tarde y no más prolongadas de 30 minutos. Ese punto 7 me llama la atención. Una hora antes de dormir, evite estar informándose de noticias sobre la pandemia. ¿Esto puede todavía volver a empeorar la situación? Definitivamente. ¿Por qué? Porque lo último que nos llevamos en la mente es lo que acabamos de leer. Ahora, este tema de la tecnología no va solo en relación a las noticias de la pandemia, sino en general, ¿verdad? Siempre se recomienda que al menos hora y media antes de irnos a la cama suspendamos el uso de tecnología, tanto celular como computadora. Hay que tratar de evitar de consumir alcohol en exceso, cafeína y tabaco. ¿Por qué? Porque estas son sustancias que van a estimular nuestro sistema nervioso central y van a provocar que tengamos más dificultad para conciliar el sueño y por ende más despertares. Si ya estamos experimentando una dificultad para dormir, entonces lo primero que tenemos que pensar es, ok, ¿cómo están nuestros horarios de sueño? ¿Están siendo regulares o no? Para poder cambiar eso, para tratar de modificarlo. Sí. Por otro lado, si nos estamos despertando más tarde en la mañana, es lógico que tengamos una tendencia a dormirnos más tarde en la noche. No lo tenemos que ver como un insomnio, sino como el hecho de que estoy cambiando el patrón de sueño. ¿Okay? Me levanto más tarde, me acuesto más tarde. Así es, exactamente. Por otro lado, si estamos ya experimentando dificultad para dormir en la noche, tratemos de no estar pendientes del reloj. Muchas veces lo primero que hacemos cuando se nos dificulta dormir es estar pendiente de la hora y de ver cómo pasan los minutos. Y
el hecho de estar constantemente viendo el reloj, lo único que va a generar es más ansiedad, más angustia frente a la dificultad que estamos teniendo para dormir. Una pregunta que le está lanzando Dayana Benavides, se la está enviando por el Facebook, doctora. Dice que el hijo tiene 10 años, ha sufrido insomnio justamente desde que suspendieron las clases. Ellos como papás siguen trabajando desde la casa, pero igual necesitan descansar porque deben despertarse temprano y el hecho de que el niño no duerma, pues claramente interfiere en el humor de ellos como papás. ¿Qué podemos hacer para tranquilizarlo y que entienda que en casa él está bien? Tiene 10 años. Bueno, no podemos perder de vista que los niños de igual forma están sujetos a la exposición mediática y a ver un montón de información que en este momento ellos puede ser que no estén manejando de una forma adecuada, no los papás, sino los niños, ¿verdad? Ellos no tienen cómo confrontar algunas cosas. El hecho de que estén en casa más tiempo sin gastar energía, sin poder salir a jugar, sin tener actividad académica como lo hacían regularmente en la escuela, hace que ellos estén menos cansados, que pierdan menos energía y que se les dificulte más dormir durante la noche. Además, el hecho de que sean niños no significa que no estén expuestos igual que los adultos a que esto es un cambio de patrón que ocurre súbitamente, algo inesperado, y ellos tienen también que ir en su proceso de adaptación. Entonces es muy importante que nosotros como padres mediemos el hecho de decirles que esta situación, o sea, de hablarles de una forma muy clara, pero a la vez bajando la angustia o la preocupación. Recordemos también que la angustia que nosotros como padres tenemos se las vamos a transmitir a ellos. Entonces también tenemos que valorar cómo estamos nosotros afrontando la situación como adultos para pasar esa información a los niños de forma inconsciente. Aplicar suplementos que usted nos ha enseñado en otras entrevistas, como la melatonina, por ejemplo, doctora, en este caso podrían ser funcionales propiamente en el caso de este niño que tiene 10 años también. Pues la melatonina lo que podría hacer es ayudarnos a que él se duerma más temprano, pero también hay que cuidar a qué hora se está levantando. Si un niño se levantaba normalmente a las 6 de la mañana para empezar a alistarse para ir a la escuela y ahorita se está levantando a las 8 de la mañana, es muy factible que eso sea lo que está ocurriendo en la noche. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tanto adultos como niños, es limitar la hora en que nos despertamos y tratar de seguir en el mismo rol y en el mismo patrón que teníamos antes de entrar en cuarentena. Interesante este comentario que nos está enviando María Dávila. Dice que ella y el esposo son enfermeros y en primera línea de batalla prácticamente. Tienen 4 hijos, doctora, 6 años, 2 años, 4 meses. A ver, 6 años, 2 años, 1 año y 4 meses. A los últimos 3 chiquitos les da de mamar ella. Para ella es imposible y para el esposo llegar al hospital, después del hospital llegar a casa y mantenerse alejado de los niños, sobre todo para ella porque tiene que dar lactancia. Algunos de los compañeros, dice María Dávila, le han recomendado o lo que han hecho es entregarle los hijos a los otros familiares que están menos expuestos, pero el punto es que esta situación a ella le ha causado muchísima ansiedad, mucho estrés, tiene muchas noches sin poder dormir porque pasa estresada con muchísimo miedo de enfermar a sus hijos. Pues claramente dice que usted... A ver, me da miedo tener, dice ella, cito así, separarme de ellos sin saber por cuánto tiempo y tener que quitarles el pecho de la noche a la mañana. ¿Cuál puede ser su recomendación en este caso? Bueno, definitivamente el personal de salud que está en este momento en nuestro frente de batalla es uno de los grupos más vulnerables a sufrir insomnio ahorita. No solo por el hecho de hacer jornadas rotativas y turnos laborales que normalmente tal vez no hacían, sino por el hecho de esa preocupación constante a que es la población que está más expuesta. Eso es algo que no podemos evitar, ¿verdad? Son nuestro frente de batalla y por más doloroso que sea, es la población más vulnerable. Entonces, ante la preocupación es inevitable que la tenga, es muy normal que la tenga. Sería extraño que estuviera muy tranquila sabiendo que ella tiene que confrontar esta situación a diario. Definitivamente puede ocurrir el hecho de que en algún momento, por sus obligaciones laborales y todo, tenga que dejar de estar más presente con sus hijos. Es parte de lo que todos estamos experimentando, ¿verdad? Incluso les puedo decir de una forma muy personal, que obviamente parte de lo que ha ocurrido es que ahorita también nos damos cuenta que los profesores son héroes también. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la casa nuestros niños y tenemos que encargarnos de hacerles mucho de la parte académica que hacían los profesores, nos damos cuenta
que no es una cuestión fácil, ¿verdad? Y yo en lo personal me quito el sombrero ante este grupo también de personas porque son los que conviven día a día con nuestros hijos. Entonces, definitivamente esto es algo que la tiene que estar atormentando a ella muchísimo y preocupando, pero ella es parte del grupo de riesgo, así como las personas que ya tienen afecciones emocionales de fondo o psicológicas o psiquiátricas son parte también del grupo más vulnerable, así como nuestros adultos mayores. Doctora, muchas gracias por este tiempo, por ayudarnos con sugerencias puntuales. Me decía usted que usted ha estado utilizando sus redes sociales para poder darle a la gente consejos de cómo conciliar el sueño de manera correcta. Así es. ¿A dónde puede la gente visitarla? Bueno, tenemos la página de Facebook, se llama Doctora Liliana Estrada. Tenemos también nuestra página web, que es www.sleepmedcostarrica.com. También estamos tratando, ya con autorización del Colegio de Médicos y Cirujanos, tratando de ofrecer, ¿verdad?, que todos los médicos del país podamos de una u otra forma establecer una plataforma para que la atención médica siga en el país. Y además... Bueno, de manera virtual ahora. De manera virtual, sí. Exactamente. ¿En Instagram tiene, doctora? En Instagram también, como doctora Liliana Estrada también. Y también instar a la gente, ¿verdad?, a que si en este momento lo más seguro es recibir consulta médica o psicológica por telemedicina, que demos este paso también como población costarricense, porque es algo que ha estado inexplorado en nuestro país y que de una u otra forma viene a solventar una situación que estamos viviendo ahora. Ahí tenía los números en pantalla de la doctora Liliana Estrada, 2221-9659 y 2522-1000. Venga, doctora, aquí estamos cuidando a todos los especialistas que vienen. Ahí tiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias.